Las inecuaciones son desigualdades entre expresiones algebraicas, en las cuales utilizamos el signo menor que, menor o igual que, mayor que y mayor o igual que. Los tipos de inecuaciones tenemos inecuaciones de primer grado con incógnita, inecuaciones de primer grado con dos incógnitas e inecuaciones de segundo grado con una incógnita. Las inecuaciones de primer grado con una incógnita lucen de esta manera. Fíjense, ahí tenemos una inecuación lineal donde tenemos ax más b menor que 0. También podría ser ax más b mayor que 0. O ax más b menor o igual que 0 o ax más b mayor o igual que 0. Fíjense que en todas las opciones utilizamos el signo mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. ¿Verdad? Entonces fíjense, a y b son números reales. Y x es la incógnita. Fíjense que esa incógnita tiene como exponente 1 y eso significa que es grado 1. Es una inecuación lineal, podríamos decir una ecuación lineal, porque tiene la incógnita que tiene como exponente 1. ¿Verdad? Las inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, fíjense, tienen la forma como aparece, acá aparece en pantalla. Ax más b menor que y, o ax más b mayor que y, o ax más b menor o igual que y, o ax más b mayor o igual que y. Fíjense que en este caso, igual que en el anterior, a y b son números reales, cualquier número real. Y las incógnitas son, por un lado, x y por otro lado, y. Por eso estamos hablando que son inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Fíjense que en ambos casos de las incógnitas tienen grado 1 porque el exponente es 1. Y por último, las inecuaciones de segundo grado con una incógnita tienen esa forma. Ax cuadrado más bx más c menor que 0, o mayor que 0, o menor o igual que 0, o mayor o igual que 0. O sea, es la misma expresión, en unos casos es menor que 0, en el otro caso es mayor que 0, menor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Tanto A como B como C son números reales, cualquier número real. Y la incógnita en este caso es X, fíjense, pero una tiene grado 2 porque está elevado al cuadrado. Y la otra incógnita, la que está siendo multiplicada por B, tiene grado 1 porque tiene un exponente 1. Bueno, esos son los tipos de inecuaciones que vamos a tratar. Las inecuaciones de primer grado con una incógnita pueden ser desigualdades simples o inecuaciones simples, inecuaciones dobles o desigualdades dobles, o inecuaciones de valor absoluto, también conocido como inecuaciones modulares. En el caso de las inecuaciones simples o desigualdades simples, vamos a tener expresiones algebraicas, ¿verdad? Donde vamos a utilizar el signo de desigualdad. Mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Fíjense, son expresiones algebraicas que en ambos miembros de la desigualdad, del lado izquierdo vamos a tener expresiones algebraicas y del lado derecho también podemos tener expresiones algebraicas a un número. O sea, porque en este caso que estamos viendo allí, x puede tener valor 0. Y en ese caso, la expresión algebraica que está al lado izquierdo de la desigualdad será ax más b menor que d o mayor que d, ¿verdad? Porque si es 0, eso es lo que ocurriría. Un ejemplo de una inecuación de primer grado simple sería esa. Fíjense ahí, la incógnita que es x siempre tiene grado 1. Y lo que nosotros vamos a estudiar en este año escolar, durante el tercer año, son inecuaciones de primer grado con una incógnita de este tipo, simple, doble al valor absoluto. Ahí es un ejemplo de sx más x sobre 4 menor que 5. Este es otro ejemplo de una inecuación simple. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso tenemos una expresión algebraica del lado izquierdo de la desigualdad y otra expresión algebraica del lado derecho de la desigualdad. Este es otro ejemplo de una inecuación simple, ¿verdad? Fíjense que en todos los casos tenemos una sola desigualdad. Eso es importante porque eso hace que se diferencie de las inecuaciones de primer grado
dobles. En las inecuaciones de primer grado doble tenemos dobles signos de desigualdad, es decir, vamos a tener simultáneamente expresiones algebraicas donde, bueno, del lado izquierdo, bueno, fíjense que tenemos un lado izquierdo una desigualdad y de esa desigualdad tenemos un lado derecho, pero ese miembro de esa desigualdad que está al lado derecho, a su derecha tiene otro signo otro signo de desigualdad que a su derecha tiene otro, es decir, un miembro a la izquierda, otro a la derecha y uno en el centro, separados por un signo de desigualdad. Eso lo convierte en una inecuación doble, ¿verdad? Y un ejemplo de esto es esa. Ahí tenemos la primera expresión, 3x más 2, menor o igual que 3 menos 2x. Y 3 menos 2x es simultáneamente, tiene que cumplirse al mismo tiempo que 3 menos 2x sea mayor que 2 menos un tercio de x. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que sería una inecuación doble y otro ejemplo de una inecuación doble. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que todas las inecuaciones dobles tienen que tener doble signo de desigualdad. O sea, expresiones algebraicas que se comparan o tienen una relación de orden que se establece a través de signo de desigualdad. En el caso de las inecuaciones de valor absoluto o inecuaciones modulares, tienen esta forma. En esos 4 ejemplos tenemos una expresión algebraica contenida dentro del signo de valor absoluto, ¿verdad? Esa es la que está del lado izquierdo. Seguidamente viene un signo de desigualdad, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Y del lado derecho de ese signo hay otra expresión algebraica, que también puede ser un número, no solamente una expresión algebraica. Si C es 0, bueno, quedaría el módulo de la expresión algebraica seguido del signo de mayor que, de menor que, de la desigualdad, pues eso se llama el signo de desigualdad, ¿verdad? Y del lado derecho tendríamos nada más de en caso de que C sea 0. Un ejemplo sería este. La expresión algebraica 3x menos 2 está contenida entre un signo de valor absoluto. Y ese módulo es menor que 3. Eso sí, bueno, lo digo una vez, esa inecuación de valor modular tiene 2 soluciones. No, 2 soluciones no, un conjunto de soluciones. Eso lo vamos a ver. Vamos a esperar a llegar allí. Esta es otra forma de lo que es valor absoluto. Una inecuación de valor absoluto o modular. De un lado tenemos a una expresión algebraica contenida entre signo de valor absoluto, luego seguida de una desigualdad, y del lado derecho de esa desigualdad tenemos otra expresión algebraica. Este será otro ejemplo. Aquí tenemos nuevamente una expresión algebraica contenida entre un signo de valor absoluto mayor o igual a que a otra expresión algebraica. Este será otro ejemplo. Aquí fíjense que el módulo está del lado derecho de la desigualdad. Los anteriores, el módulo está del lado izquierdo. Pero también lo podemos escribir de esta manera y vamos a aprender a cómo resolver inecuaciones de todos estos tipos. Fíjense que todas ellas tienen una sola desigualdad. O sea, una expresión algebraica contenida entre un valor absoluto y una desigualdad que establece una relación de orden con una expresión algebraica o no. Cuando decimos que vamos a encontrar la solución para todo este tipo de inecuaciones dobles, simples, dobles y valor absoluto, nos estamos refiriendo a que vamos a encontrar valores, vamos a encontrar los valores que la variable x, que en este caso es la variable x, puede tomar de manera tal que al yo sustituir esos valores que vamos a encontrar dentro de esas inecuaciones, hace que se cumpla la desigualdad. Y eso es el objetivo de lo que vamos a aprender a resolver con inecuaciones de primer grado con una incógnita. Vamos a aprender a resolver inecuaciones simples. Por ejemplo, esta. En esta inecuación tenemos una expresión algebraica constituida por x menos x sobre 4 menor que 5, menor que el número 5. Cuando nosotros decimos que vamos a resolver una inecuación, la manera de resolverlo es despejando a
mi variable x, a la única incógnita que tenemos, que es x. Ese es el objetivo cuando resolvemos una inecuación: despejar x en la inecuación. Porque una vez que encontremos el valor de x y nosotros vamos a ver, bueno, x va a ser menor que una cantidad que nos dé, bueno, cualquier valor de x que tomemos lo sustituimos en esa expresión algebraica, y el resultado de la operación de sustituir a ese valor que determinamos no es un solo valor, son infinitos valores, y para eso vamos a utilizar el concepto de intervalo. Bueno, cualquiera de esos valores que estén comprendidos en ese intervalo los sustituimos en esa expresión algebraica que estamos viendo, donde tomamos un valor de ese intervalo, lo sustituimos en la x, ¿verdad? En la primera x menos ese mismo valor entre 4, y ese resultado de esa operación tiene que ser menor que 5 para que sea una solución. Entonces vamos a proceder a despejar x, que es lo primero que tenemos que hacer, y después vamos a ir comprendiendo todo lo que yo trataba de decir anteriormente. Para yo despejar a x ahí, yo veo que eso allí es una suma de un entero con una fracción, o con el opuesto de una fracción. Esto, yo tengo que despejar x allí, pero yo no puedo pasar a x para el lado derecho de la desigualdad, porque no estoy haciendo nada, me quedaría, no hago nada. Lo que tengo que resolver yo ahí es sumar un entero más una fracción, o el opuesto de una fracción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en caso de x, que es un entero, esa x está dividida entre 1, está sobre una fracción imaginaria x sobre 1, solo que el 1 no se pone, ¿verdad? Y de otro lado tenemos otra fracción que es x menos x sobre 4, ¿verdad? Entonces, la manera de resolver esta operación es encontrando el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entre 1, que es el denominador de la fracción imaginaria, le dice 1 que está dividiendo a x, a ese x que está a la izquierda que no se pone, bueno, eso es un denominador 1 ahí. Y el 4 viene siendo el denominador de la fracción que sí no es imaginaria, que está ahí, que se puede ver, que está dividiendo a menos x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros una suma de enteros? Bueno, contamos el mínimo como múltiplo, y luego lo voy a escribir para que se pueda apreciar. Vamos a obtener esto, pero ¿cómo lo tuvimos? Nosotros vamos a encontrar el mínimo como múltiplo, que es 4, y lo vamos a dividir entre 1, que es el denominador, y de esa fracción imaginaria, de ese 1 que está dividiendo esa x. Y 4 entre 1 me da 4. Por eso y ese 4 tiene que multiplicar al numerador que pertenece al denominador, que en este caso es x. Por eso aparece 4, que está ahorita marcado dentro de un rectángulo azul en el numerador de la expresión algebraica que está a la izquierda, que multiplica a una x que está en el paréntesis. Ese es el primer término, así lo tuvimos. El segundo término, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a dar este mínimo común múltiplo, que es 4, y lo vamos a ir entre el denominador de la fracción de menos x sobre 4. ¿Cuál es el denominador? 4. 4 entre 4 me da 1. Y ese 1 lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción, que en este caso es menos x. Y por eso llegamos a esa expresión. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, en el caso del numerador multiplicamos 4 por x, 1 por menos x, y ese 4 que está dividiendo, que está en el denominador de la expresión del lado derecho, lo vamos a pasar multiplicando hacia el lado. Ese denominador que está en la expresión que aparece en el lado izquierdo de la desigualdad, ¿verdad? Lo vamos a pasar hacia el lado derecho multiplicando el 5. Vamos a verlo aquí. Fíjense, esta expresión 4 por x me da 4x, 1 por menos x me da menos x, que cuando hice referencia aludía al numerador que está en la línea anterior. 4x más 1 por menos x, eso me da, cuando yo multiplico 4x me da 4 por x me da 4x, más 1 por menos x me da menos x, ¿verdad? Y este 4 que está denominador de todos los términos, solo porque es denominador de todos los términos que están en el numerador, yo lo puedo pasar hacia el lado derecho de la desigualdad multiplicando.
Y es eso que está ahí, ese 4 multiplicando a ese paréntesis que está en el 5. Ese paréntesis que está en el 5 es el 5 que tenemos en la línea anterior, en la línea de arriba. ¿Ok? Claro, cuando yo, fíjense, a 4x le resto una x, me quedan 3x. Por eso en esa línea tenemos 3x. Y cuando yo a 4 lo multiplico por 5, me da 20. Por eso llegamos allí. Llegado a este punto, ya lo que nos falta para despejar la x es este 3 que multiplica la x, ¿verdad? Y solo a la x lo puedo pasar hacia el lado derecho de la desigualdad, ¿verdad? Dividiendo. Bueno, al pasarlo dividiendo, nos quedaría que x sería menor que 20x. Esa expresión x menor que 20 representa un intervalo. Son todos los valores que puede tomar x, todos los valores que están a la izquierda de 20 tercios, ¿verdad? O sea, desde allí hasta menos infinito. Cualquier valor que yo escoja que esté, vamos a pintar de una vez el intervalo. Esto yo lo puedo representar a través de este intervalo. Ese es el intervalo. Eso significa cualquier valor que esté entre menos infinito y 20 tercios. Bueno, es un valor que resuelve esa ecuación. O sea, yo puedo escoger, por ejemplo, 1, porque 1 está a la izquierda de 20 tercios, o 0, y si yo lo sustituyo en la inecuación, vamos a mostrarlo. Si yo ese valor que escogí lo sustituyo en esta inecuación, por ejemplo, 0 menos 0 entre 4 me da 0. 0 es menor que 5. Satisface esta inecuación. Si hubiese escogido 1, sería 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto me da 3 cuartos. Y 3 cuartos es menor que 5. Y cualquier valor que hubiésemos escogido, negativo, bueno, todavía se ve más. Porque un negativo menos un negativo me da un negativo. Y cualquier negativo es menor que un positivo. Entonces eso hace que este intervalo represente, ¿verdad?, a el conjunto de valores que puede tomar x que satisfacen esa inecuación. Y eso es lo que hacemos cuando resolvemos una inecuación. Así se resuelven todas las inecuaciones. Una más compleja a veces porque el nivel de dificultad puede estar en el despeje, pero todas se resuelven de esta misma manera. El gráfico de ese intervalo, bueno, es este el gráfico. Y de nuevo, esta es la manera de resolver una inecuación simple. Vamos a resolver otro ejercicio de inecuación simple. Por ejemplo, este. Que tenemos del lado izquierdo de la desigualdad una expresión algebraica como la que se aprecia allí, que es menor o igual, esa expresión algebraica es menor o igual a menos 2. Vamos a resolver esa ecuación. ¿Y qué significa resolver la ecuación? Encontrar los valores de x que al yo sustituirlo en esa expresión algebraica y realizar las operaciones de multiplicación, resta, multiplicación y división, ese resultado tiene que ser menor o igual a menos 2. Pero para nosotros no ir probando valores así de manera aleatoria, lo que vamos a hacer, y de eso se trata, o digamos, este es el método, el único método de resolución de inecuaciones, es despejar la variable x para encontrar qué valores de x serán menores o igual a un número determinado, que es el que tenemos que encontrar. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, podemos hacer varias cosas. Lo primero es que el 2 que está dividiendo a toda la expresión que está en el numerador, fíjense, ese numerador es un producto, o digamos, sí, un 3 que multiplica un paréntesis, hay una distributiva en el numerador, pero nosotros, entonces ese 2 que está en el denominador lo podemos pasar multiplicando el menos 2 que está al lado derecho de la igualdad. Vamos a hacer primero ese paso. Fíjense que no podemos pasar el menos 1 que está dentro del paréntesis, porque ese menos 1 primero está multiplicado por el 3 dividido entre 2. Entonces eso no se hace. Lo más sencillo aquí es pasar el 2 multiplicando, que está en el denominador del lado izquierdo de la desigualdad, pasarlo multiplicando al lado derecho de la igualdad. También podremos pasar el 3 que está en el numerador, ¿verdad?, que multiplica lo que está en el paréntesis, podremos pasarlo dividiendo al lado derecho de la desigualdad, pero ahorita vamos a pasar el 2. Entonces, cuando yo paso el 2 que está en el denominador hacia el lado derecho de la igualdad, ese 2 me va a multiplicar, aquí está el menos, ese 2 va a multiplicar a menos 2, que es lo que está del lado derecho de la desigualdad.
Cuando yo multiplico, bueno, 2 por menos 2 me da menos 4. Pero vamos a resolverlo también del lado izquierdo, vamos a ver un momentico. Ahí yo puedo pasar ese 3 que está multiplicando ese paréntesis, lo puedo pasar dividiendo a todo lo que está del lado derecho de la igualdad, que será a 2 por 2, a 2 por menos 2 será menos 4. Pero también puedo hacer otra cosa, yo puedo resolver esa distributiva. Y vamos a hacerlo así porque es más sencillo. Si fíjense, cuando yo resuelvo esa distributiva, 3 por 2x me da 6x y 3 por menos 1 me da menos 3. Y cuando multiplico 2 por menos 2 me da menos 4. Ahí está más sencillo. Ahora, fíjense, yo no puedo pasar el 6 dividiendo, porque tengo que despejar, eso se trata de despejar. Yo tengo que pasar ese 3 que está del lado izquierdo de la desigualdad hacia el lado derecho. Como aquí está restando, del pasa al lado derecho sumando. Ya tenemos esto, fíjense, este menos 3 está aquí del lado izquierdo, paso al lado derecho sumando, ¿verdad? Cuando yo del lado derecho de la igualdad a menos 4 le sumo 3, me queda menos 1. 4 menos 3 me da menos 1. Y ahora sí puedo despejar perfectamente la X. Bueno, lo que hemos venido haciendo es despejar la X. Solo que ya este es el último paso. Como ese 6 está tengo 6x del lado izquierdo de la desigualdad, ¿verdad? Entonces, como ese 6 está multiplicando la X, lo puedo pasar al lado derecho de la desigualdad dividiendo. Y entonces me quedaría este 6, lo paso dividiendo. ¿A qué es lo que está al lado derecho de la desigualdad? Al menos 1. Y cuando yo lo paso, ya queda la X despejada. Me queda que X es menor o igual a menos un sexto. Eso significa que cualquier valor de X que sea menor que menos un sexto hace que al sustituirlo en esta desigualdad, sustituyo ese valor aquí y hace que el resultado de tomar ese número que escogimos, lo multiplicamos por 2, le restamos 1, multiplicamos por 3, dividimos entre 2, ese resultado va a ser menor o igual a menos 2. Si lo queremos interpretar de una manera más adecuada o más amplia, encontramos el intervalo, ¿verdad?, de los valores que son menores o iguales a menos un medio. Esa sería la notación. Y esta sería la representación gráfica. Y en esa representación gráfica vemos que cualquier número que esté a la izquierda de menos un sexto, incluyendo menos un sexto, ¿verdad?, hace que esos valores que escojamos de acá hacen que esta expresión algebraica, al sustituir ese valor en esta expresión algebraica, hace que toda esta expresión, o sea, las operaciones que realizamos de este lado de izquierdo de la desigualdad, sean menores o iguales a menos. Eso es lo que significa inecuaciones. Vamos a resolver ahora una inecuación simple, un tanto más compleja, los ejemplos que hemos visto anteriormente. Vamos a escribir nuestra inecuación acá. ¿Y qué observamos? Bueno, que del lado izquierdo de la desigualdad tenemos una expresión un tanto compleja allí, y del lado derecho igual también tenemos otra expresión algebraica, o sea, del lado izquierdo una expresión algebraica y del lado derecho de la desigualdad otra expresión algebraica. ¿Cómo vamos a resolver eso? Bueno, en primer lugar lo que vamos a fijarnos es ¿cómo lo vamos a resolver? La única manera de resolver una inecuación es despejando la X. ¿Y para qué despejamos la X? Para encontrar los valores de X que al sustituirlo en la expresión algebraica que está al lado izquierdo de la desigualdad y al sustituirlo también en la expresión algebraica que está al lado derecho de la desigualdad, haga que al realizar las operaciones de multiplicación de esa X por 4 más 2 entre 2 y a eso restárselo a 2 y después multiplicarlo por menos 3 y después restar a lo que está al lado izquierdo, y al realizar las operaciones de tomar esa X que encontramos, ¿verdad?, del lado derecho de la desigualdad, bueno, el resultado de lo que tenemos del lado izquierdo va a ser mayor a lo que está al lado derecho. De eso se trata, resolver una inecuación simple en este caso. Entonces, ¿cómo operamos allí para despejar la X? Bueno, podemos hacer varias cosas, pero lo primero que yo tiendo a hacer es estos signos menos, este signo menos, que antecede a esa fracción. Fíjense que esa fracción tenemos en el numerador dos términos que se están sumando, dividido entre un 2, o sea, su denominador es 2. Ese signo menos afecta a toda la fracción,
¿verdad? Afecta tanto a lo que está el numerador, a los términos, como al denominador. Yo podría, ese signo menos significa que hay un menos 1 que multiplica la fracción. Pero yo ese menos 1 yo puedo decir, bueno, yo lo voy a multiplicar, eso, no al denominador, sino al numerador. Pero como en el numerador hay dos términos, tengo que multiplicar menos 1 por menos 4 y menos 1 por menos 2. Eso me da menos 4 menos 2. Y ahorita lo vamos a ver. Lo otro que también observo, que se puede observar ahí en la pantalla, es que tenemos aquí un producto entre un número, un denominador positivo con un denominador negativo. Al multiplicar 3 por menos 2, eso me da menos 6. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, vamos a tener este resultado. Donde fíjense, del lado izquierdo, al yo multiplicar ese menos que está enmarcado dentro de un círculo rojo por los dos términos que están en el numerador, obtengo como resultado eso, menos 4x menos 2. ¿Verdad? Y cuando yo multiplico del lado derecho de la desigualdad en la línea de arriba, o en la ecuación que está en la línea de arriba, 3 que está en el denominador por menos 2 que está en el denominador, obtengo como resultado menos 6. Ahí está, menos 6. Y listo. En este punto, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay otras cosas que hacer. Ese que del lado derecho, que un denominador sea negativo, uy, eso mejor es convertir a ese denominador en un valor positivo. Y la única manera de resolver eso es multiplicarlo por menos 1 tanto al numerador como al denominador. Pero como vemos que esa fracción que está al lado derecho, toda esa fracción está antecedida por un signo menos, bueno, ese signo menos lo podemos multiplicar por ese menos. Ahorita lo vamos a hacer por el menos 6 que está en la lado. Pero del lado derecho también hay otras, del lado izquierdo de la desigualdad, ahí también podemos hacer cosas. Y lo primero que a mí se me ocurre es, y es una recomendación que yo formulo, siempre que podamos simplificar, debemos hacerlo. Porque hacemos que las operaciones sean más sencillas. Fíjense, dentro del paréntesis que está en el lado izquierdo de la desigualdad, tenemos un 2 que suma a una fracción. Esa fracción puede ser simplificada. Porque si yo no la simplifico, yo tendría que sacar mínimo como múltiplo entre el 2 que está en esa fracción con el 1 que está como denominador de esa fracción imaginaria del 2. Fíjense, vamos a decir con el mouse me ayuda. Este 2 forma una fracción imaginaria, este 2 está dividido entre 1, ¿verdad? Y cuando yo el mínimo con múltiplo entre 1 y 2, eso me da 2. Entonces tengo que ir 2 entre 1, 2 por 2, 4, y entonces todo esto va a quedar entre 2, entonces se complica. Más fácil es que yo este 4 y este 2, que son divisibles entre 2, lo simplifique. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, se lo puedo decir, el resultado de esa simplificación va a ser menos 2x menos 1, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver en la línea anterior. De hecho, vamos a ver, bueno, eso lo vamos a hacer del lado izquierdo. Del lado derecho lo que vamos a hacer es que este signo menos, que anteceda a toda esa fracción, no lo vamos a multiplicar por los numeradores. O sea, por los dos términos que están en el numerador. ¿Eso lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Pero luego vamos a tener que eliminar el signo menos que está en el denominador. Y entonces, ¿para qué lo vamos a multiplicar? De una vez podemos tomar ese signo menos que está fuera de la fracción y lo multiplicamos por el signo menos de menos 6. Y cuando yo multiplico menos por menos, me da más. Es decir, es como que si yo, este signo de arriba, que está en el numerador, pues se lo puedo asignar al numerador, que es un menos 1. Lo puedo dividir entre el signo de abajo, que también es un menos 1, y menos 1 entre menos 1 me da menos 1. Me da 1 positivo, ¿verdad? Menos 1 entre menos 1 me da 1. ¿Verdad? Que es más o menos decir lo mismo que el signo de arriba con el signo de abajo. Hace que menos entre menos me dé más. ¿Ok? Y bueno, tenemos este resultado. Fíjense que fíjense que yo había dicho que la simplificación de lo que estaba del lado izquierdo de la desigualdad, ese menos 4x menos 2 entre 2, me da justamente a esto. Entre esto me da menos 2x. Y menos 2 entre 2 me da menos 1x. ¿Verdad? Y de este lado, bueno, nos quedó positivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, seguimos despejando x. Y lo primero que veo acá, más fácil es ver que este 2 le puedo restar este 1. Si a 2 le resto 1, me queda 1. Es decir, que dentro de ese paréntesis vamos a tener
este resultado. 1 ahí, ¿verdad? Menos 2x, que era lo que tenemos anteriormente. Ahora, llegado a este punto, ¿qué podemos hacer? Bueno, antes de hacer otra cosa y allá mínimo como múltiplo, vamos a resolver esa distributiva. ¿Cuál distributiva? Esta distributiva, ¿verdad? Porque si no, yo diría, bueno, pasó este menos 2x al lado derecho de la igualdad y entonces este menos 3 que está multiplicando el paréntesis, pero eso es más enredado que aplicar distributiva. Porque si aplicamos distributiva, ¿cuál es el resultado? Bueno, esto. Menos 3 por 1 me da menos 3. Menos 3 por menos 2x me da más 6x. ¿Verdad? Y el menos 2x, el resto de lo que tenemos al lado derecho de esa distributiva, queda igualito. ¿Verdad? Que tal como está, porque no vamos a hacer ninguna operación. En este punto, ¿qué podemos hacer? Antes de hacer cualquier cosa, lo más simple es sumar 6x menos 2x. Esto que está acá. Pues son términos semejantes, lo puedo sumar. Si yo a 6x le resto 2x, me da 4x. Por tanto, exacto, fíjense. Por tanto, al realizar esa operación de 6x menos 2x, obtengo 4x. Y entonces esa inecuación ahora es menos 3 más 4x mayor que x menos 2 sobre 6. ¿Qué hacemos a continuación? Ahora sí podemos pasar, o sea, nada gano yo con pasar este menos 3x, perdón, este menos 3 al lado derecho de la igualdad, porque aquí tengo aquí, aquí tengo aquí. No hago nada pasándolo por acá, multiplicar esto por 4, me da 24, entonces 24, entonces, no, y además, exacto, y me va a quedar esto dividido entre 6 más 3 acá, no conviene. Entonces lo más sensato es pasar este 6 que está dividiendo a estos dos términos, multiplicando a todo lo que está del lado izquierdo de la desigualdad. Es decir, a menos 3 más 4x. Al hacerlo, ¿verdad? Este 6 a pasar multiplicando a lo que tenemos al lado izquierdo, nos va a quedar esta distributiva del lado izquierdo. Y eso va a ser menor que x menos 2. Y al resolver esta distributiva, 6 por menos 3 me da menos 8. Y 6 por 4x me da 24x. Este resultado que está aquí. Menos 8 más 24x. Que va a ser mayor o igual a lo que ya teníamos en el lado izquierdo, que era x menos 2. Ahora, en este punto, ¿qué puedo hacer yo ahí? Bueno, tengo que agrupar términos semejantes, ¿verdad? 24x con x y el menos 18, que es un término dependiente, con menos 2, que es un término independiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer así. En este caso lo vamos a hacer así. Vamos a tomar ese menos 18 que está del lado izquierdo de la desigualdad en la inecuación que está en la línea de arriba, ¿verdad? Y lo vamos a pasar al lado derecho. Si el lado izquierdo está restando, pasa al lado derecho sumando, ¿verdad? Y esta x, que del lado derecho está sumando, pasa al lado izquierdo restando a 24, que ya estaba ahí, 24x que ya estaba ahí. Como son términos semejantes, pues no puedo sumar. Si yo a 24x le resto una x, me queda 23x. Y si yo a menos 2 le sumo 18, me da 16. ¿Verdad? Dado este punto, ya lo que nos queda es despejar la x. Bueno, ya hemos venido despejando a x desde el principio. Solo que ahora tenemos un factor que multiplica x solamente. Y ya del lado izquierdo no queda más nada que despejar. Entonces ese 23 que multiplica este 23 que multiplica la x, lo vamos a pasar dividiendo a todo lo que está del lado derecho de la desigualdad. Es decir, a 16, que es lo único que hay. Entonces tenemos como ya despejada la x, este valor, que x va a ser mayor que 16 sobre 23. Si queremos interpretar esto, vamos a interpretarlo primero escribiendo el intervalo que representa esa desigualdad. Este sería el intervalo. Abierto en 16 sobre 23 y es abierto porque fíjense que x es mayor que 16 sobre 23. Es decir, no incluye 16 sobre 23. Y hasta infinito porque cualquier valor que esté a la derecha de 16 sobre 23 forma parte del intervalo. Vamos a pintar la gráfica para verlo mejor. Fíjense, ahí tenemos 16 sobre 23 que sería este extremo. Vamos a verlo por un lado. Este extremo. Aquí no está 16, este es 1. Este es 16 sobre 23. Bueno, esto debería estar un poco rodado más aquí, hacia la izquierda, para que esté aquí. Cualquier valor de x que esté a la derecha de 16 sobre 23, cualquier valor de x que yo tome, escojan cualquiera.
1, 2, 4, 3, 3 medio, 18, el número que ustedes escojan que sea mayor que 1623 y lo sustituimos aquí donde está X, aquí donde está X, aquí donde está X. Y al realizar las operaciones vamos a tener como resultado que toda esta el resultado de resolver esa expresión algebraica con ese valor X que escogimos va a ser mayor que el valor que está a la derecha que vamos a obtener después de sustituir ese valor X que decidimos, que escogimos por acá, que lo sustituimos acá y que también sustituimos acá. Al resolver esa operación le restamos 2, lo divido entre menos 2, lo multiplicamos por un tercio. Bueno, este resultado va a ser menor que este. Y eso es lo que significa encontrar la solución de la inecuación. Vamos a resolver otro ejercicio que también tiene un grado de dificultad un tanto mayor a lo que hicimos al principio. Este sería el ejercicio. Vamos a reescribirlo acá. Fíjense. Lo primero que vamos a hacer es ver esos signos negativos que están por ahí que anteceden las fracciones. Eso es lo primero que deberíamos prestar atención. Sin embargo, antes de hacer eso, para que quede claro lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Este 4, ese 4, vamos a marcarlo con este 4, está siendo dividido por un 1 que está aquí, que no se pone. Esto sería una multiplicación entre fracciones. ¿Cómo se resuelve eso? Multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Este numerador es 4 que multiplica aquí a un paréntesis, pero eso es una expresión algebraica que es x menos 1. Es decir, ese 4 multiplicaría a x y multiplicaría a menos 1. Por eso aquí está 4 por x me da 4x. Y 4 por menos 1 me da menos 4. ¿Verdad? Y este 1 que está dividiendo el 4, al multiplicarlo con el denominador, 1 por 2 me da 2. Eso es lo primero. Lo segundo es ver este signo menos. Ese signo menos siempre trae problemas, hace que nos equivoquemos. De verdad que es un dolor de cabeza. La manera de resolver ese dolor de cabeza es, como ese signo menos está fuera de la fracción, eso es un menos 1. Como está fuera de la fracción, ese menos 1 multiplica a toda la fracción. Y yo puedo decir, bueno, multiplica el numerador. O puedo decir, bueno, multiplica el denominador. Pero nosotros vamos a coger a que multiplica el numerador. Y eso significa multiplicar a los dos términos que están en el numerador. Es decir, menos 1 o menos por 4x me da menos 4x. Y menos por 2 me da menos 2. Pero fijémonos que ahora al hacer esa operación, toda la fracción queda positiva. Al yo multiplicar menos x por los dos términos del numerador, obtengo esto. Menos por 4x me queda menos 4x. Menos por 2 me da menos 2. ¿Verdad? Y la fracción ahora queda positiva. Y así no olvidamos de que allí hay un signo menos que afecta a todos los términos del numerador porque ya lo afecta. ¿Ok? Bueno, dicho eso, ahora, ¿qué podemos hacer allí? Bueno, ahí no hay otra cosa sino que encontrar el mínimo como múltiplo porque todas son fracciones. O sea, la expresión algebraica que está al lado izquierdo de la desigualdad, bueno, esas son fracciones. En un primer caso tenemos en una expresión algebraica entre 3. La 10x menos 5 es una expresión algebraica entre 3. Más menos 2 tercios. ¿Verdad? Y del lado derecho de la desigualdad tenemos 4 fracciones. Una de ellas tiene en el numerador, la primera de ellas del lado derecho tiene una expresión algebraica 4x menos 4. Dividido entre un denominador que es 2. La segunda fracción también es una expresión algebraica, menos 4x menos 2, dividido entre 3. La tercera fracción del lado derecho de la desigualdad es menos x sobre 6. Y la última es 2 tercios. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 6? El mínimo común múltiplo de 3, 2 y 6 es 6. ¿Verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a escribir esto así, para explicarlo de una vez que lo tenemos allí. Pero vamos a ir viendo esa línea de abajo con la línea de arriba. Lo primero que vamos a hacer, nosotros tenemos que tomar este mínimo común múltiplo, vamos a mostrarlo con mano, este mínimo común múltiplo y dividirlo entre cada uno de los denominadores. Y el resultado de dividir, por ejemplo, este 6 entre este 3 va a ser igual
a 2. Ese resultado, ese 2, ya vamos a meter más. Ese 2 lo vamos a multiplicar por su numerador. Y luego agarramos el 6, lo dividimos entre 3 y el resultado lo multiplicamos por su numerador, que es 2. Y ese 6 luego lo vamos a dividir entre este denominador, que es 2, y el resultado lo vamos a multiplicar por menos 4. Y así lo vamos a hacer para esto. Pero vamos a explicarlo con la línea de abajo. Entonces, fíjense. Yo este 6, que es el mínimo como múltiplo, lo voy a dividir entre el primer denominador que está a la izquierda, ¿verdad? El resultado de eso es 2. En la línea de abajo pinto un 2. Y ese 2 tiene que multiplicar al numerador al que pertenece ese primer denominador. ¿Y cuál es el numerador de esa fracción? Bueno, es una expresión algebraica, 10x menos 5. ¿Verdad? Esta expresión, ¿verdad? Es 10x menos 5. Bueno, ese 2 tiene que multiplicar, fíjense abajo, a esa expresión algebraica. Ahí está multiplicando ese 2 en la línea de abajo, que está en un rectángulo verde. Ahora vamos a tomar vamos a trabajar con la segunda fracción, ¿verdad? Que está a la izquierda. Entonces, voy a tomar el mínimo como múltiplo, lo voy a dividir entre ese denominador, que es 3, y el resultado, que es 2, lo voy a escribir aquí abajo. Fíjense, en la línea de abajo se escribió, está enmarcado el 2 dentro de un rectángulo naranjo, amarillo, amarillento, pues, ¿verdad? Pero ese 2 tiene que multiplicar al numerador al que pertenece ese 3, que es denominador. ¿Cuál es su numerador? Menos 2. Arriba vemos un menos 2 que está dentro, marcado de un rectángulo verde, ¿verdad? Bueno, ese 2 por menos 2, aquí está el menos 2, ese es el denominador. 2 que multiplica, en la línea de abajo, 2 que multiplica ese menos 2 que está en el numerador. Vamos a trabajar con la siguiente fracción. Con fracción vamos a marcar con esta fracción, ¿verdad? Que sería la primera fracción después de la desigualdad. Al resolver esa, ¿cómo lo resolvemos? Al trabajar con ella, bueno, agarramos este denominador y lo dividimos, perdón, este denominador no, este mínimo como múltiplo, y lo vamos a dividir entre ese denominador. Al dividir 6 entre 2, me da 3, ¿verdad? Vamos a escribir el 3, aquí está el 3, marcado, aquí, 3, marcado, ¿verdad? ¿Y qué va a multiplicar aquí? Bueno, aquí está multiplicando, pero vamos a mostrar, tiene que multiplicar al numerador de este denominador, que es esta expresión algebraica que está de 4x menos 4. Y aquí abajo aparece 3 que multiplica a esta expresión algebraica, 4x menos 4. Ahora vamos a trabajar con esta fracción. Vamos a dividir el mínimo como múltiplo entre este denominador, ¿verdad? Y el resultado, que es 2, vamos a escribirlo abajo, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción a que pertenece ese denominador 3. ¿Cuál es ese numerador? Bueno, esta expresión algebraica que acabamos de ver, que fue marcada de un rectángulo verde, color de líneas verdes, de marco verde ahí, ¿verdad? Entonces, eso es menos 4x menos 2. Bueno, aquí abajo está 2 que multiplica menos 4 menos 2. ¿Verdad? Ahí se van creando las distributivas en el caso que hacen distributivas, en el caso de que los numeradores son expresiones algebraicas. Luego vamos a trabajar con la siguiente fracción, ¿verdad? Vamos a dividir el mínimo como múltiplo, que es 6, entre el denominador de la siguiente fracción. El denominador de la siguiente fracción es 6. 6 entre 6 me da 1. Vamos a escribir abajo, en la línea de abajo, 1, ¿verdad? Que va a multiplicar ¿a qué? Al numerador de la fracción a que pertenece ese denominador, que en este caso es menos x. Como que en la línea de abajo está menos x. Por último, vamos a tomar el mínimo como múltiplo, lo vamos a ir entre el último denominador, que es 3, 6 entre 3 me da 2. Ese 2 está aquí abajo, en la línea de abajo, está ahí al final, a la derecha, ahí, marcado un signo de 2, que está multiplicando a 2. ¿Pero por qué multiplica ese 2? Porque ese 2 es el numerador a que pertenece ese denominador de 3 de esa fracción, ¿verdad? Aquí está multiplicando 2. Listo, ya lo tenemos, ya listo. Bueno, listo en cuanto a aplicación mínimo como múltiplo. Ahora que lo tenemos así, bueno, yo puedo simplificar los 6 y ya nos olvidamos de los 6, ¿verdad? Y si yo voy aplicando cada una de las distributivas, obtenemos este resultado. Vamos a irla explicando. Esta primera distributiva, que es 2, que multiplica a 10x menos 5, esa expresión algebraica, 2 por 10x me da 20x, aquí está, ¿verdad? Y 2 por menos 5 me da menos 10. Listo, ya tenemos esa primera distributiva resuelta. Luego la siguiente operación es multiplicar este 2 por menos 2, aquí está menos 4. Seguimos ahora del lado derecho de la desigualdad, la primera distributiva es esta. 3 por 4x menos 4, bueno, es esto. 3 por 4x me da 12x y 3 por menos 4 me da menos 12.
La siguiente distributiva sería 2 que multiplica a menos 4x menos 2. Y el resultado es este. 2 por menos 4x me da menos 8x. 2 por menos 2 nos da menos 4. Y por último no, ahora tenemos que multiplicar 1 por menos x nos da menos x. Y 2 por 4 nos da 4. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a sumar tanto el lado izquierdo. Vamos a operar primero con resolviendo los términos semejantes que están en el lado izquierdo y los términos semejantes que están del lado derecho antes de pasar de izquierda a derecha. No, primero vamos a resolver del lado izquierdo de la desigualdad lo que podemos, los términos semejantes que están ahí. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los términos independientes. 10 menos 4. Si yo a menos 10 le resto menos 4, eso me da menos 14. O si a menos 10 le sumo el opuesto de 4, me da menos 14. ¿Verdad? Y ahí resolví los términos semejantes. Ahora si vemos los términos semejantes del lado derecho de la desigualdad, bueno, por un lado vemos que tenemos 12x menos 8x menos 1x. 12x menos 8x me da 4x. Menos 1x me da 3x. Aquí está 3x. Y ahora vamos a sumar los términos semejantes, que son los términos independientes, ¿verdad? Menos 12 menos 4 más 4, bueno, eso nos da menos 12 en la operación. De hecho, vamos a marcarlo con el más. Este menos 4 con este menos 4, sí, el resultado es 0. Menos 12 me da menos 12. Listo. Ahora, ¿verdad? Ahora sí vamos a agrupar términos semejantes y ahora sí vamos a pasar del lado izquierdo al lado derecho. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar ese menos 14 que está al lado izquierdo de la igualdad hacia el lado derecho. Vamos a ver. Y el 3x que está al lado derecho de la igualdad lo vamos a pasar. Aquí está escrito. Del lado derecho de la pantalla apareció aquí este término. Fíjense. Este menos 14 que está enmarcado dentro de un rectángulo verde, ¿verdad? En color verde, que está al lado izquierdo de la igualdad, lo vamos a pasar al lado derecho de la desigualdad. Del lado derecho de la desigualdad, pero positivo. Aquí está. Fíjense. Del lado derecho está ese 14 que está negativo del lado izquierdo, ahora está al lado derecho. Aquí está, mira. Vamos a verlo con el más aquí. Más 14. ¿Verdad? Y ahora, este 3x que está al lado izquierdo de la desigualdad, este 3x vamos a dar con el más este. Lo vamos a pasar al lado izquierdo. Ese está al lado derecho, vamos a pasarlo al lado izquierdo. Pero aquí está negativo, entonces pasa negativo. Aquí está, menos 3x. Y ahora si sumamos términos semejantes. Si yo a 20x le resto 3x, me queda 17x. Y si del lado derecho de la desigualdad, si a menos 12 le sumo 14, me queda 2. Y ya esto lo único que tenemos ahora es que el coeficiente de x, que es 17, pasarlo dividiendo hacia el lado derecho de la desigualdad. Este 17, al pasarlo dividiendo al lado derecho de la igualdad, nos queda que x es menor o igual que 2 sobre 17. Si pintamos el intervalo para dar la interpretación ya con el intervalo y la gráfica, bueno, este sería la notación del intervalo y la gráfica de ese intervalo sería esto. Y desde la gráfica podemos llegar antes también, podemos llegar a la conclusión antes. Pero de la gráfica podemos ver que todos los números que estén a la izquierda de 2 sobre 17 forman parte de la solución de esa inecuación. O sea, cualquier valor que tomemos de un número que esté a la izquierda en la recta real, por supuesto, de 2 sobre 17, podemos tomar 0, menos 1, o cualquier número que sea menor o igual, porque el 2 sobre 17 también es parte de la solución, porque estamos diciendo que x es menor o igual a 2 sobre 17, por lo tanto 2 sobre 17 forma parte del intervalo, por eso el intervalo vemos cuando en la notación que es cerrado, y cerrado significa que lo incluye, o sea, 2,17, si agarramos a x y lo sustituimos por 2,17, vamos a ver que vamos a indicarlo con el mouse, que al sustituirlo acá donde va la x y acá donde va la x, ese valor que seleccionamos arbitrariamente, uno de estos valores, al sustituirlo aquí o aquí o aquí y aquí, no aquí, no o, sino y, aquí, aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Entonces el resultado es que este lado de la inecuación va a ser menor o igual que este lado. Claro, al hacer las operaciones, restarle 1, dividirlo entre 2, multiplicarlo por 4, aquí multiplicarlo por 4, sumarlo por 2, dividirlo entre 3, negativo y sumarlo, todo esto. Entonces, este lado va a ser, bueno, este lado va a ser menor o igual que este lado, o este lado va a ser mayor o igual que este lado.
Eso es lo que significa resolver esa inecuación. Vamos a resolver ahora otra inecuación un tanto compleja, parecida a la anterior, pero aquí hay una característica que la hace diferente y por eso se justifica que veamos esta explicación. Fíjense, yo voy a tomar esta expresión, la voy a escribir aquí abajo, esa misma inecuación. ¿Cómo la vamos a resolver? Despejando x. ¿Para qué? Para encontrar los valores de x que hacen que esa inecuación se cumpla, ¿verdad? Entonces, estamos escribiendo esa misma expresión. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Yo voy a reinterpretar esto de esa manera. Fíjense, como todo está metido dentro de un paréntesis, lo que voy a decir, bueno, voy a separar el paréntesis. Voy a decir, bueno, voy a dejar paréntesis nada más en el numerador, porque en el denominador no hace falta. Eso es lo único que hice, ¿verdad? Y en este otro caso, este 3, lo estoy por razones didácticas señalando que ya para no ver la ecuación imaginaria, no, estoy diciendo ese 3 está dividido entre 1, solo que bueno, en matemáticas no se escribe 3 sobre 1, cuando el denominador es 1 no se escribe, pero yo los quiero mostrar por razones didácticas, ¿verdad? Y luego vamos a tomar este paréntesis, o sea, toda esa expresión que está en paréntesis, y lo vamos a dividir de esta manera. Vamos al paréntesis nada más la expresión algebraica que está en el numerador, porque en el denominador no hace falta. Ya está. Y por último vamos a tomar esta x, ¿verdad? Y por razones didácticas vamos a decir que está dividida, está siendo dividida por 1, ¿verdad? No hace falta, no hace falta poner que el número esté entre 1, pero por razones didácticas lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Fíjense, vean lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar la distributiva primero que todo. Por eso fue que separamos esos paréntesis para poder ver la distributiva, porque ahí se multiplica numerador por numerador, ¿verdad? 5 por paréntesis 1 más 2x, que es lo que está en el numerador de la línea anterior, aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una distributiva, numerador con numerador. 5 por 1 me da 5, bueno, este que es un signo menos. Aquí un signo menos. Menos 5 por 1 me da menos 5. Menos 5 por menos 2x me da menos 10x. Y cuando multiplico denominador con un denominador, 4 por 3 me da 12. Listo. Ahora, aquí está, 4 por 3 me da 12. Aquí vamos a resolver este distributivo. Cuando yo multiplico 3 por x menos 1 me queda 3x menos 3. O sea, 3 por x me da 3. 3 por menos 1 me da menos 3 en el numerador. Cuando multiplico 4 por 1 es 4. Multiplico los denominadores. Y luego en esta última operación, aquí, este menos 1 que está fuera de ese tercio, de ese 1/3, ¿verdad? Bueno, yo voy a decir que está asociado al numerador, ¿verdad? Y no con el denominador, porque después hay que cambiarle el signo del denominador para encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces es mejor que el denominador esté positivo. Entonces yo voy a decir que ese signo menos afecta al numerador, está asociado con el numerador. Y cuando yo multiplico menos 1 por x me queda menos x. Por eso en la línea de abajo, esta operación, menos 1, este menos, que multiplica este 1 que por esta x me da menos x. Y cuando multiplico 3 por 1 me da 3. Este 3 por 1, que está aquí, denominador me da 3. Ya en este punto, lo que tenemos que hacer allí es, ya hicimos la distributiva, bueno, ahora lo que tenemos que encontrar, mínimo como múltiplo. El mínimo como múltiplo entre 3, 4 y 12 es 12, ¿verdad? Entonces yo voy a reescribirlo así, lo vamos a explicar. Fíjense, ¿de dónde tuvimos ese resultado? Todo va a estar dividido entre 12, tanto del lado izquierdo de la desigualdad como del lado derecho de la desigualdad. A veces no hace falta ni siquiera escribirlo porque sabemos que esos 12 con el otro 12 se van a cancelar porque los dos están dividiendo, ¿verdad? Pero ya vamos a explicar. Entonces fíjense, voy a tomar este número mínimo como múltiplo y lo voy a dividir en cada uno de los denominadores de las fracciones. Y el resultado de esas divisiones lo voy a multiplicar por cada uno de los numeradores de la fracción a la que pertenece el denominador. Entonces 12 entre este 12 me da 1 y si lo multiplico, aquí está el 1. Si lo multiplico por su numerador, estaré multiplicando por menos 5 menos 10, que aquí está menos 5 menos 10. Cuando yo a este mínimo como múltiplo lo divido entre este denominador que es 4, el resultado es 3. Aquí está el 3, ¿verdad? En la línea de abajo. Ese 3 tiene que multiplicar al numerador
de la fracción que pertenece a ese 4, que es 5x, aquí está. A este 5x, bueno, aquí está 5x. Luego tomamos el mínimo, con la siguiente fracción vamos a trabajar. ¿Verdad? Tomamos el mínimo con múltiplo, que es 12, lo dividimos entre 3, que eso nos da 4. 12 entre 3, 4, aquí está el 4, que multiplicaría al numerador de la fracción que pertenece a ese 3, que es 2. ¿Verdad? Aquí está el 2. Bueno, aquí está multiplicando por el 2. Si trabajamos con la siguiente fracción, dividimos 12 entre 4, que es el denominador de esa fracción. Eso me da 3, 3 que multiplicaría, ¿verdad? Aquí está el 3, que multiplicaría a la expresión algebraica que está en el numerador, que sería 3x menos 3. Ese que acá que ser el marcado dentro del rectángulo de color azul. Bueno, aquí abajo está multiplicando el 3 a esa expresión algebraica, 3x menos 3. Y por último, tomamos este mínimo como múltiplo, que es 12, lo dividimos entre 3, eso nos da 4. Aquí está el 4, en la línea abajo. Aquí multiplica esa 4 al numerador de esa fracción, que es menos x. Aquí está multiplicando por menos x. ¿Verdad? Dicho esto, ahora yo voy a simplificar los denominadores. Como ambos son iguales, el efecto es que se cancelan entre ellos. Yo podría decir, bueno, yo puedo pasar para explicar por qué se cancelan o por qué se dividen, se pueden eliminar. Porque si yo paso este 12 que está dividiendo a toda esta operación aquí, a todos estos términos, ahora lo paso multiplicando al lado derecho, me quedaría 12 sobre, que multiplicaría todo esto, ¿verdad? Aquí tendríamos que poner un paréntesis, un corchete, que multiplicaría el 12 este, y 12 entre 12 me da 1, y por eso es que desaparecen. O sea, el efecto es que los denominadores se dividen entre ellos, desaparecen. Y nos quedaría algo así. Pero eso que nos queda ahí es porque aplicamos distributiva. ¿Cómo aplicamos distributiva? Bueno, multiplicar 1 por menos 5 menos 10x, aquí tenemos. Menos 5 menos 10x. Cuando multiplicamos 3 por 5x, me quedan 15x. Cuando multiplicamos 4 por 2, nos da 8. Cuando multiplicamos, bueno, aquí está el signo a este, tenemos que ponerlo, ¿verdad? Esta desigualdad, está la desigualdad. Y cuando hacemos la siguiente distributiva, 3 por 3x menos 3, nos da 9x menos 9. Y por último, cuando multiplicamos 4 por menos x, nos queda menos 4. ¿Qué hacemos ahora? Antes de pasar por un lado términos semejantes, podríamos hacerlo y agruparlo, pero más fácil es de una vez, antes de hacer eso, es ver qué términos semejantes tengo al lado izquierdo y sumarlo, y los términos semejantes al lado derecho también. Del lado izquierdo tenemos 10x más 15x, bueno, sumarlo nos da 5x, ¿verdad? Y si este menos 5 le sumo 8, me da más 3, ¿verdad? Por eso tenemos 5x más 3. Del lado derecho de la desigualdad, ¿qué es lo único que puedo hacer? Bueno, a este 9 restarle 4. Si a 9 le resto 4, me quedan 5x, ¿verdad? Y el menos 9, bueno, está ahí, menos 9 quedó allí porque no determinó semejante a la derecha. En este punto ahora sí vamos a pasar a agrupar términos semejantes de un lado de la igualdad. Entonces podemos pasar la x que está del lado derecho hacia la izquierda o de la izquierda a la derecha. Vamos a hacer. ¿Qué pasamos? Esa x que está del lado derecho de la desigualdad lo pasamos al lado izquierdo de la igualdad. Como el lado derecho estaba sumando, pasa restando, ¿verdad? Y este 3 que del lado izquierdo de la desigualdad suma, lo vamos a pasar del lado derecho restando. Cuando yo sumo del lado izquierdo de la igualdad 5x más menos 5x, eso nos da 0, ¿verdad? Oye, desapareció la x, un problema ahí. ¿Cómo interpretamos eso? Ya vamos a ver, ¿verdad? Y del lado derecho de la desigualdad, sin entrar en pánico, nos da menos 9 menos 3, nos da menos 12. Ahora, vamos a analizar ese resultado. Oye, 0 es mayor o igual que menos 12. Oye, sí, eso es verdadero. Esto es una desigualdad entre dos números. Esto ya no es una ecuación, porque para que sea una ecuación tiene que haber una expresión algebraica. Esto es una desigualdad. Y esa desigualdad es cierta, porque la desigualdad, acuérdense que es entre dos números, no entre expresiones, porque si tenemos una expresión ya eso es una inecuación, pero como son dos números es una desigualdad entre dos números, entre el miembro de la izquierda con el miembro de la derecha, y el de la izquierda es mayor que el de la derecha, entonces eso es verdadero. Ahora, pero ¿cómo interpretamos nosotros? ¿Cómo encontramos la notación de ese intervalo? Porque no tenemos x. ¿Qué número ponemos? ¿Qué valor es x? Bueno, en primer lugar,
la respuesta es esta. El intervalo son todos los números reales. ¿Por qué? Porque esa desigualdad es cierta. Solo porque esa desigualdad sea cierta hace que el intervalo vaya de menos infinito a más infinito. Cualquier valor que nosotros utilicemos, lo sustituimos aquí. Aquí es cualquier valor. 0, 1, el que usted quiera. Y ese mismo número lo sustituimos acá, lo sustituimos aquí, lo sustituimos acá. Bueno, va a hacer que este lado de la desigualdad sea mayor que este lado de la desigualdad. Cualquier número. ¿Cómo es la representación gráfica esta? De menos infinito a más infinito, abierto en los extremos. Y esta es la respuesta a este tipo de ejercicio, que es lo que justificó que viéramos este ejercicio como tal. El último ejemplo, o el último ejercicio que vamos a hacer de inecuaciones simples, va a ser este, que es más sencillo de los anteriores. Y lo vamos a hacer con un propósito. El propósito es ver o aplicar la propiedad de compatibilidad de la multiplicación en la relación de orden. ¿Qué significa eso? Si ambos miembros de la desigualdad le multiplicamos un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Cuando es negativo. Si le multiplicamos un positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Y lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces esto lo vamos a resolver como resolvemos todas las inecuaciones. Todas las inecuaciones se resuelven despejando la variable de x para encontrar los intervalos, que me va a decir, bueno, cualquier valor de x que esté en ese intervalo hace que se cumpla esa desigualdad. Entonces vamos a tomar nuestra desigualdad del ejercicio y, bueno, primero observamos si hay un signo negativo por ahí, una fracción, un denominador, y vemos que no. Entonces, ya que observamos que no hay ningún signo negativo, de hecho, no hay signo negativo en esta operación, en este ejercicio, claro, por eso es que es más simple. Entonces, ahora vamos a, aquí lo que explica mínimo como múltiplo. Mínimo como múltiplo de 2 y 3 es 6. Eso significa, lo mismo que hemos venido viendo en los otros ejercicios, cuando el mínimo como múltiplo lo voy a dividir entre el primer denominador, eso 6 entre 2 me da 3, y ese 3 lo multiplica por su numerador que es x, aquí está, por esta x, bueno, aquí está x, multiplicando por x. Lo voy a tomar el mínimo como múltiplo, lo voy a dividir entre este segundo denominador, 6 entre 2 me da 3, y ese 3 lo voy a multiplicar por esa expresión algebraica que está en el numerador, ¿cuál? Este 3 por esta expresión algebraica. Aquí abajo en la última línea, aquí está la expresión algebraica, siendo multiplicado por ese 3. Y por último vamos a tomar este mínimo común múltiplo, que es 6, lo dividimos entre el último denominador o el denominador de la última fracción, ¿verdad? Y 6 entre 3 nos da 2. Por eso es que abajo tenemos 2, ¿verdad? Aquí va a multiplicar ese 2 al numerador de esa fracción que pertenece a ese denominador, que es 1, ¿verdad? Y aquí está multiplicando por 1. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, primero vamos a hacer que esos 6, ¿verdad? Como ambos están en ambos lados de la desigualdad, entonces entre ellos mismos el efecto es que se cancelan, desaparecen o se dividen, pues. Y nos queda algo así. Pero ¿qué pasó aquí? Bueno, 3 por x es 3x. Y esta distributiva, que está al lado derecho, esta distributiva, 3 por 3x más 6, eso da 9x más 18. ¿Verdad? Y 2 por 1 es 2. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, nada, sumamos términos semejantes antes está pasando de un lado para el otro. Aquí hay unos términos semejantes que aparecieron ahora arriba al lado derecho de la desigualdad. Pero vamos a verlo al lado izquierdo. Aquí, si yo a 18 le sumo 2, del lado derecho me da 20. Y llegado a este punto, aquí tenemos dos opciones. Tenemos que agrupar términos semejantes, no hay otra. Y los únicos términos semejantes son 3x y 9x. Yo podría pasar 3x al lado izquierdo. Bueno, lo más sencillo es que yo pase el 9x, que está al lado derecho, al lado izquierdo de la desigualdad, porque es un solo movimiento. Porque si no, yo tendría que pasar esta x, vamos a señalarlo con el mouse, esta x, este 3x tendría que pasar al lado derecho de la igualdad, y este 20 lo vamos a pasar al lado izquierdo. Pero eso es lo que vamos a hacer. Y yo voy a explicar por qué lo vamos a hacer así. Esta es la primera opción. Fíjense. Yo este 3x, que está al lado izquierdo de la desigualdad, lo voy a pasar al lado derecho de la desigualdad. Aquí está, al lado derecho. Como le estaba negativo, ahora pasa positivo. Y este 20, que está al lado derecho de la desigualdad, lo va a pasar al lado izquierdo. Más trabajo, sí. Son dos operaciones en lugar de una, ¿verdad? Y ya vamos a ver cuál es el propósito. Cuando yo a 9x le resto 3x, me queda 6x. Y fíjense que ese 6x positivo, ¿verdad?
Por lo tanto, yo puedo pasar ese 6 que multiplica este 6 que multiplica a la x, lo puedo pasar del otro lado de la desigualdad dividiendo y lo voy a hacer. Y vamos a tener menos 20x sobre 6. Va a ser mayor que x. Esto lo podemos simplificar, ¿verdad? Máximo común divisor, que en este caso es 2. Y al dividir el numerador y el denominador entre 2 me queda menos 10 tercios. Y eso es mayor que x. Esta es una... Claro, esto también, ¿verdad? Lo puedo representar de esta manera. Si menos 10 tercios es mayor que x, entonces x es menor que menos 10 tercios. Y vamos a utilizar esta nomenclatura. Cualquiera de lado vale, pero yo quiero que nos fijemos en esto. Ahora, vamos a resolver esa ecuación, esta ecuación que está aquí arriba. Esta inecuación, pero no es una ecuación. Es inecuación porque no hay una igualdad. Si fuese una igualdad, sería una ecuación de equation de igual, ¿verdad? Pero una D es otra, es una inecuación, una manera de ver por qué es una inecuación, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a hacer otra manera. Lo que vamos a hacer es, ahora vamos a pasar este 9, que es una sola operación, del lado izquierdo de la desigualdad. Y dejamos el 13x del lado izquierdo y el 20x del lado derecho. Eso fue lo que hicimos. Aquí pasamos ese 9x que está del lado derecho de la desigualdad al lado izquierdo. Y cuando yo a menos 9x le sumo 3x, me queda menos 6x mayor que 20. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Una desigualdad, yo no puedo pasar el menos 6x dividiendo el lado derecho. Yo podría pasar el 6, pero no el menos. Ese menos está imposibilitado de ser pasado al lado derecho de la inecuación o de la desigualdad, porque estamos tratando de una inecuación. La única, y yo no puedo, yo no puedo encontrar entonces un intervalo de los números que sean menos 6x, no hay un intervalo menos 6x mayor que 20, eso no existe. Yo tengo que despejar la x a como de lugar. Y la manera de despejar la x en este caso en ecuaciones, aquí en este punto, es multiplicando ambos miembros de la desigualdad, ¿verdad?, por menos 1. Pero ¿qué pasa cuando multiplicamos ambos miembros de la desigualdad por menos 1? Acuérdense entonces de la propiedad de la compatibilidad de la multiplicación, ¿verdad? Que cuando multiplicamos por ambos miembros de la desigualdad por un número positivo o 0, no pasa nada. Pero cuando multiplicamos por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Ok, vamos a explicarlo. Fíjense, yo voy a multiplicar a ambos miembros de la desigualdad por menos 1. Al miembro del lado izquierdo de la desigualdad y al miembro del lado derecho de la desigualdad. Cuando yo multiplico menos 1 por menos 6, me da 6x, perfecto. Le cambiamos el signo. Y del lado derecho acá, menos 20. Pero ojo, no solamente cambia el signo al menos 6x. Este sentido de la desigualdad, que es 6x mayor que 20, cambia ahora a menor que. Y entonces vamos a tener 6x, que porque menos 1 por menos 6 me da 6x, va a ser menor que menos 20, ¿verdad? Esa es la consecuencia de cuando tenemos un número. Eso ocurrió. ¿Por qué ocurrió eso? Porque yo no fui cuidadoso y pasé este menos 9. Yo en los ejercicios anteriores tuve cuidado de pasar hacia un lado los términos que tenían x, ¿verdad? Cuidando de que el resultado me diera un número positivo para no tener que enfrentarme a esta situación. Por eso es que aquí pasé este 3 hacia acá y este 20 hacia acá, y que es un doble trabajo, ¿verdad? Pero eso me evitó tener que multiplicar por menos 1 y entonces ver que este sentido de la desigualdad cambia. Entonces, pero si yo no tengo cuidado y llego a una situación como esta, al multiplicar por menos 1, este signo cambia. Es por eso que estamos haciendo este ejercicio, porque si no ya es un ejercicio como cualquier otro. Entonces, ahora sí podemos despejar a x, porque su coeficiente es positivo. Entonces este 6 que multiplica la x la vamos a pasar del lado derecho de la desigualdad dividiendo a lo que está del lado derecho de la igualdad, que es menos 20. O sea, x va a ser menor o igual que menos 20 sextos. Y cuando yo simplifico esa fracción con el máximo común divisor, que es 2, y divido el numerador y el denominador entre 2, me queda menos 10 tercios. Y fíjense que esta expresión es igual a la anterior, tienen que ser igual, porque es la misma ecuación. Y entonces ahora, fíjense, me refiero a que esta expresión que está en este cuadrito es igual a esta expresión que está en este cuadrito, o a esta desigualdad, pues, o a esta inecuación. Esto es una inecuación.
igualito. Porque tiene expresiones algebraicas y esto no. ¿Cuál será la notación? Bueno, fíjense, los dos tienen el mismo sentido. Si yo hubiese pasado el signo menos y no hubiese tenido cuidado con el cambio de sentido de la desigualdad, tendríamos del lado derecho un mayor que. Pero tiene que ser menor que como está en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, el intervalo de eso sería cualquier número entre menos infinito y menos 10 tercios. Y no se incluye menos 10 tercios porque es menor que. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la representación gráfica de ese? Y cualquier número que esté a la izquierda de menos 10 tercios, cualquier número, nosotros lo podemos agarrar, cogemos uno de ellos y lo sustituimos en esta inecuación, ¿verdad? Aquí y aquí. Y el resultado es que se cumple esta inecuación. Que de este lado, lo que tenemos como resultado va a ser mayor a lo que tenemos en este lado. Las operaciones que realizan, tomar ese número, sumarlo a los dos, multiplicarlo por 3, dividirlo entre 2, sumarlo un tercio. Bueno, eso va a ser igual a tomar este número y dividirlo entre 2. Esto va a ser mayor que esto. Y con eso terminamos los ejercicios de inecuaciones simples.